Bueno, estamos en Conversaciones con Nosotros, un nuevo programa con el nombre de mi libro, Capitalismo y Empresa. El programa que ustedes vieron anteriormente fue el de los femeninos, con la Constanza Michelson, con la Lorena del The Clinic, Lorena Penjam, con la Cecilia Sánchez, la filósofa. Fue un programa tremendo, que ustedes quedaron absolutamente cautivados con estas mujeres, con lo que está pasando con los femeninos. Fue apoteósico, peleado, entretenido e intenso. Pero el programa que vamos a tener ahora va a ser muy intenso porque tenemos 4 amigos asociados a lo económico, que son Daniel Platowski, Alfonso Salinas, Jorge Abad y Eugenio Correa, que está aquí conmigo. Eugenio, ¿cómo te gustaría que te presentara? Filósofo, empresario, economista, hombre altruista, gente que está asociado al Instituto Nacional, con la camiseta puesta, fundador con muchos amigos de sistemas complejos, con el ERIC, con mucha gente, gran amigo. ¿Cómo te gustaría que te viera todo el mundo entero en este momento, en este programa? Probablemente exactamente de la forma que lo dijiste. Bien, bien. En realidad, de una u otra forma, ¿no es cierto?, soy, he sido, estoy siendo, ¿no es cierto?, todo aquello. Así que realmente, digamos, tal vez lo que más me convoca es la última parte, lo de los amigos. Sí, los amigos. Sí, claro. Tú eres un gran amigo, un gran amigo. Sobre todo, ¿no es cierto?, por esta cosa, esta cultura que hemos intentado, ¿no es cierto?, levantar, que es entender un poco más el concepto del nosotros. Y eso, digamos, ¿no es cierto?, tú lo puedes evidentemente, ¿no es cierto?, expresar en tu quehacer empresarial, en tu quehacer, qué sé yo, cotidiano, ¿no es cierto?, en familia. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, se trata de entender, digamos, que el otro necesariamente, ¿no es cierto?, es indispensable para nosotros mismos. Un empresario como tú, que ha tenido muchas cosas en su vida, y eso vamos a hablar un poco de tu vida y de tu empresa Asfaltos Chile, ¿cuál ha sido el plus del ámbito humanista? Primero, con sistemas complejos, con la filosofía en la Chile, con tu amistad con Giannini, con tu amistad con Eric Goles, con tu amistad con mucha gente que has tenido, con Vermeeren en Francia. Te has metido en distintas líneas, tu amor con el Instituto Nacional, tus relaciones con Jorge Arragá, o sea, la estética, la música, la filosofía, pero siempre ha estado la empresa. Sí. ¿Cómo se genera ese mundo, esa articulación? Tal vez lo ¿Es más posible importante... o te ven como loco? A mí el empresario que se enloqueció, se dio un golpe en la cabeza y está como humanista, filántropo. ¿O es posible en Chile? Eso es un bueno inglés, los escandinavos, los alemanes tienen hasta doctorado en filosofía, son espectaculares los empresarios. Pero aquí en Sudamérica son como más chiquititos, se ve como extraño esta forma del empresario. Bueno, probablemente, digamos, ahí hay un tránsito que todavía, digamos, en Chile siento, digamos, esto está yendo demasiado lento y necesariamente, digamos, en algún minuto todo esto que puede entenderse, ¿no es cierto?, como las habilidades blandas en términos muy generales, va a tener que estar cada vez más presente porque efectivamente el déficit probablemente más importante que tiene nuestro país para poder llegar a ser un país desarrollado como todos queremos es que seamos capaces de transformar la oferta que tradicionalmente ha tenido el país con el mundo, ¿no es cierto?, y con nosotros mismos, a una nueva oferta, a una nueva propuesta que surge justamente, digamos, de la capacidad que tiene el hombre para instalarse de una forma distinta en el mundo. Nosotros yo creo que vamos como a la saga, y hoy día se puede hablar, en general se habla, ¿no es cierto?, del mundo empresarial como un mundo fundamentalmente rentista. Y evidentemente, digamos, ahí también encontramos, ¿no es cierto?, dificultades porque todas las propuestas que se hacen en términos de innovación, en lo que se refiere, ¿no es cierto?, a la apuesta que hace el empresario chileno, es muy magra. La verdad, ¿no es cierto?, que es bastante limitada, y para poder tener algo, ¿no es cierto?, que realmente valga la pena, tienes que salir al exterior, ¿no es cierto?, a buscar fondos donde efectivamente, ¿no es cierto?, encuentras capacidades de apuesta más importantes. Y eso es justamente, ¿no es cierto?, poder integrar dentro del mundo empresarial lo que yo llamo, ¿no es cierto?, la parte estética del empresariado. O sea, el empresario, ¿no es cierto?, sobre todo, ¿no es cierto?, en la época moderna, es como tal vez, digamos, todo lo que más caracteriza, digamos, toda la época moderna, ¿no es cierto?, es la acción. En esa acción, que significa, digamos, esto, si tú lo miras, digamos, desde la perspectiva, digamos, del medioevo, por ejemplo, la iluminación, ¿no es cierto?, que se llama metafísica, ¿no es cierto?, para que el sujeto, digamos, ¿cierto?, haga una acción. Hoy día, ¿no es cierto?, son las ideas que básicamente, ¿no es cierto?, transforman al sujeto en un agente, ¿no es cierto?, para que eso se transforme en realidad. Bueno, y para mí el ser empresario significa, digamos, que tiene una vertiente que es una vertiente estética, que tiene que ver, digamos, con esa cosa creativa,
con esa capacidad que tú tienes, ¿no es cierto?, de adecuar la realidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto?, que tiene la gente. Podríamos hablar respecto, ¿no es cierto?, de cómo esa necesidad surge, ¿no? Pero eso probablemente, ¿no es cierto?, para mí ha sido lo más atractivo. O sea, de alguna manera, ¿no es cierto?, tener una cierta capacidad para transformar el mundo, ¿no? Naturalmente, ¿no es cierto?, que el ser empresario, y en esto, digamos, ¿cierto?, yo creo, ¿no es cierto?, que hay una dificultad enorme respecto, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver la vertiente de la necesidad, porque efectivamente, ¿no es cierto?, el empresario también hace lo que hace porque tiene que resolver problemas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con su subsistencia. Hoy día está muy de moda, ¿no es cierto?, el emprendimiento. Pero Todo emprende, ¿no? todos Intelectuales emprenden y emprenden, la verdad, ¿no es todo cierto?, emprende. es que uno, claro, en la vertiente estética, como te decía yo no hago una gran diferencia entre el quehacer del científico, el quehacer del músico, el quehacer del artista, que sé yo, en fin, son todos empresarios. Los centros de Somos, investigación son empresas. son todos empresas. Entonces, mira, hasta todos los empresarios, los centros de investigaciones también, estudiantes, arquitectos, incluso gente de ultra izquierda vende hasta sándwiches de marihuana. Todo el mundo quiere emprender. ¿Qué pasa con, o sea, hay un emprendimiento a lo bestia, hay un emprendimiento con responsabilidad social, hay un emprendimiento preocupado con generando valor de lo público, un emprendimiento rasca picante, ir simplemente consumir y extraer todo para uno? Bueno, de la manera como está planteado, ¿no es cierto?, yo creo que es una forma, digamos, ¿cierto?, de disfrazar, si tú quieres, digamos, ¿cierto?, la poca capacidad que tiene ¿cómo se llama?, la sociedad, el Estado, la economía, de absorber, digamos, ¿cierto?, todo ¿cómo se llama?, el requerimiento, digamos, ¿cierto?, de subsistencia. Mm. De manera que son básicamente iniciativas privadas que tienen un montón de limitaciones, ¿no es cierto?, y por otro lado, ¿no es cierto?, tienen una fantasía de por medio, que efectivamente uno pudiera creer, ¿no es cierto?, que ahí está la solución del tema. Sin embargo, digamos, ¿cierto?, para que haya un emprendimiento, ¿no es cierto?, necesariamente tiene que haber, que hay que salvar una primera valla, ¿no es cierto?, que es dejar, digamos, ¿cierto?, de consumir tu propio capital, como lo puede hacer, por ejemplo, un transportista, un taxista, que es cierto que muchas veces, digamos, ¿cierto?, por problemas de educación, por problemas de cultura o simplemente por la necesidad, qué sé yo, inmediata, bueno, empieza a hacer lo que se supone que sabe hacer, ¿no es cierto? Sin embargo, no tienen las provisiones necesarias, ¿no es cierto?, para el reemplazo de su vehículo o para las mantenciones necesarias. De manera, ¿no es cierto?, de que esa primera valla, entender, digamos, ¿cierto?, que el fenómeno no es un fenómeno en la jerga, ¿no es cierto?, empresarial, hablamos de el manejo de la caja, ¿ah? O sea, el dinero suficiente, ¿no es cierto?, como para pagar la benzina, qué sé yo, en fin, y bueno, probablemente tus gastos diarios, ¿ah? Esa primera valla es muy difícil de salvar. La segunda valla, ¿no es cierto?, una vez que ya efectivamente lo lograste, es poder conseguir, digamos, estos medios relativamente sólidos y sustentables en el tiempo, ¿no es cierto?, para poder financiar un mínimo de crecimiento. Y ahí ya se requieren otro tipo de, digamos, ¿cierto?, de habilidades que tampoco están dadas las condiciones, ¿no es cierto?, para poderlas incorporar al proceso, digamos, ¿cierto?, en el cual se encuentra eso. Y bueno, si tú sigues, digamos, ¿cierto?, en ese proceso y finalmente llegas, digamos, ¿cierto?, a lo que se supone, ¿no es cierto?, que debería ser el interés que debería tener un país como el nuestro, vas a probablemente, ¿no es cierto?, llegar a tener que competir, si es que finalmente, de la forma como nosotros, como AFAL Chile, ¿no es cierto?, logramos, tener una propuesta a nivel regional, salir al mundo, ¿no es cierto?, tener operaciones en Estados Unidos, tener operaciones en Colombia, tener operaciones muy avanzadas, ¿no es cierto?, en Perú, y también naturalmente en Chile, con exportaciones a Argentina, a Bolivia, fuimos líderes, ¿no Eso es fue cierto? Asfaltos Chile. Eso es Asfaltos Chile. Estoy hablando ahora de la experiencia Mm, nuestra personal, mm. ¿ah? Pero cuando empezamos a tener una... se nos visibiliza Mm. como un actor a nivel global, como un actor, digamos, ¿cierto?, que efectivamente, ¿no es cierto?, puede tener dentro de la región un, una importancia, digamos, ¿cierto?, mayor que la que eventualmente, digamos, puede ser aceptable, ¿no es cierto?, para el sistema global, donde están las grandes operadoras, digamos, ¿cierto?, que se están integrando, ¿no es cierto?, desde la materia prima, pasando, ¿no es cierto?, por el transporte, digamos, ¿cierto?, hasta la distribución local. Naturalmente, digamos, ¿cierto?, que el sistema reacciona, ¿ah? Y ahí es donde uno ve, digamos, ¿cierto?, que este tema que uno dice así, casi como en la periferia o algo como que pareciera que no se ve, ¿ah? Se demuestra, digamos, esto con toda su vitalidad, que es el tema de la globalización.
O sea, el mundo, o sea, el tema de la globalización, conectado, la conectividad total. el empresario, digamos, ¿cierto? Que no entienda, digamos, ¿cierto? Que ese es un fenómeno absolutamente real, simplemente, digamos, ¿cierto? Debería conformarse con hacer una cosa distinta. Vamos por parte. Asfalto Chile, ¿qué fue para los Correa, para la quinta región, para la cuarta región? ¿Cómo fue el valor agregado, usando la tecnología de García? El valor agregado o el valor de lo público. ¿Cómo fue ese tejido social que en más de 50 años funcionó Asfalto Chile? ¿Y qué le pasó a Asfalto Chile ahora? ¿O en qué está Asfalto Chile? Que tú ya estás sonando las huestes del mal que están llegando a la destrucción de Asfalto Chile y también rompiendo el tejido social histórico, o sea, no solamente de una empresa, sino de familias chilenas acá. Cuéntame un poco eso para que... Me gustaría cerrar lo anterior, digamos, en términos de decir, digamos, que probablemente este fenómeno de la globalización, que lo vivimos nosotros en carne propia, está también hoy día, por ejemplo, presente en el tema del litio, sin ir más lejos. Absolutamente. ¿Ah? En el tema del litio, ¿no es cierto? Yo no he escuchado a ninguna autoridad que haya levantado la mano, ¿no es cierto?, para decir, bueno, ¿y qué es lo que ocurre si este, ¿no es cierto?, que es un recurso que deberían aprovechar, ¿no es cierto?, para que Chile se desarrolle, es manejado, ¿no es cierto?, por una entidad China, monopolio chino. que es una entidad global, ¿no es cierto?, y que obviamente, ¿no es cierto?, va a dejar las utilidades, va a dejar las ganancias y va a dejar el valor agregado, ¿no es cierto?, probablemente donde no necesariamente sea nuestro interés. ¿Ah? Y bueno, y efectivamente tenemos a la empresa Tianqi, ¿no es cierto?, que entra de la manera como también entraron los competidores a nuestra empresa para evitar, digamos, ¿cierto?, que nosotros siguiésemos siendo la empresa líder del mercado. Entonces, todas esas prácticas, digamos, ¿cierto?, no están suficientemente reguladas, tenemos una legislación absolutamente, qué sé yo, imposible, digamos, ¿cierto?, que efectivamente se haga cargo de estos temas. Nosotros hicimos todo lo necesario, ¿no es cierto?, para poder evitar, digamos, tener nuestra competencia, conociendo nuestros planes estratégicos, ¿no es cierto?, para manejar la empresa en términos competitivos, y no lo logramos. Y obviamente, ¿no es cierto?, cuando tuvimos el ataque, ¿no es cierto?, de esta empresa Rubis Energy, digamos, ¿no es cierto?, que nos destruyó. Escuchen, aprendes el nombre de esa empresa horrorosa, pata de vaca, destructora francesa, colonial francesa. Rubis Energy fue una compañía, ¿no es cierto?, que en principio firmamos un LOI, digamos, ¿cierto?, para asociarnos, ¿no es cierto?, al desarrollo del mercado regional, y terminó destruyéndolo. Y eso es lo que yo decía antes, ¿no es cierto?, lo que ocurre en el momento en el cual tú empiezas a hacer una amenaza, ¿no es cierto?, por una compañía transnacional, globalizada, que no te va a aceptar que le quites mercado. Bueno, esto, en el caso nuestro, ha sido bastante delicado porque efectivamente teníamos nosotros un modelo de empresa que evidentemente, digamos, esto fue, como te digo, líder muchos años, con actividades productivas aquí en la salida con Quintero, una planta, digamos, ¿cierto?, en el sur, en Talcahuano, un terminal portuario, ¿no es cierto?, en Puerto Ventana, como te decía también, digamos, ¿cierto?, con exportaciones importantes, fuimos líder del mercado boliviano durante muchos años, estábamos exportando de forma bastante importante a Argentina, pero no solamente, digamos, ¿cierto?, eso es lo que nos distinguía, sino que además lo que nos distinguía, ¿no es cierto?, que nosotros éramos capaces de generar no solamente un producto, digamos, ¿cierto?, que iba destinado a satisfacer una necesidad muy concreta, digamos, ¿cierto?, en el mundo de la construcción de caminos, sino que además fuimos capaces de distinguir, ¿no es cierto?, cuál era el rol público que podía tener una empresa como esta. Entonces creamos, por ejemplo, una ONG, Asphalt Corp, que se hizo cargo, ¿no es cierto?, de aquellas cosas que a nosotros nos parecía fundamental para poder definir, ¿no es cierto?, lo que el camino se entiende, ¿no es cierto?, como vía para el desarrollo. Y entonces en el norte generamos, ¿no es cierto?, mientras estábamos ahí, qué sé yo, trabajando, una actividad, ¿no es cierto?, con la gente, con los locales, intentando, ¿no es cierto?, rescatar a aquellos que a raíz del que el camino, ¿no es cierto?, se hizo donde se hizo, de la manera como se hizo, quedaban al margen del desarrollo. Y de esa forma entonces empezamos con equipos, digamos, ¿cierto?, de diferentes disciplinas, ¿no es cierto?, a ubicar cuál era la propuesta que había en la zona que pudiese, digamos, ¿cierto?, ser rescatada para que esa zona, a pesar de que el camino muchas veces, digamos, ¿cierto?,
separaba a las comunidades, etcétera. A pesar de eso, digamos, esto lograse mantener lo más tradicional, ¿no es cierto? El tejido sociohistórico de lo que es El fundamental. tejido sociohistórico, ¿no es Ustedes cierto? generaban eso, Exactamente. más que el Estado, ¿verdad? No, no, Sí, claro. recibimos mucho Sí, apoyo, ¿no es sí. cierto?, del Estado, editamos un libro, lo primero que hicimos, ¿no es cierto?, fue editar un libro, porque lo común, ¿no es cierto?, era encontrar, digamos, a una artesana, por ejemplo, que estaba, digamos, ¿cierto?, viviendo sola, quizá, digamos, ¿cierto?, con muy poco vínculo social, y lo que ella hacía tenía mucho valor, pero ella no lo sabía. Entonces lo que hicimos fue editar un libro, ¿no es cierto?, con todas y cada una de aquellas experiencias, para que se dieran cuenta que lo que primero de nosotros, que lo que ellas hacían efectivamente tenía valor, y lo segundo, ¿no es cierto?, que no eran las únicas que lo hacían. Que todo ese tejido, digamos, Sí. ¿cierto?, era Ustedes lo perfectamente aglutinaron posible eso. y efectivamente se logró, digamos, ¿cierto?, para que trabajasen en conjunto y están en este momento, ¿no es cierto?, haciendo ferias en conjunto y están haciendo una propuesta no solamente ya en términos, ¿no es cierto?, de poder vender sus productos, sino que también de tener un intercambio, ¿no es cierto?, con los otros valles del sector que eventualmente, ¿no es cierto?, genere una oferta turística de alto nivel, ¿no es cierto?, en el futuro. Ahora, esa es una parte, ¿no es Sí, cierto?, sí. de lo que tú podrías entender como el quehacer público. ¿eh? Nosotros, por ejemplo, creamos lo que ha sido probablemente, ¿no es cierto?, la propuesta más exitosa de pavimentación a nivel, digamos, cierto, comunal, como son los pavimentos participativos. Cuéntame esa idea, porque siempre se ha escuchado. Sí. Hoy día, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, los pavimentos participativos existen y eso funciona. A nosotros, digamos, ¿cierto?, se nos acercó en aquel entonces, ¿no es cierto?, el que era alcalde de la Florida, y nos dijo, oye, ¿cómo no vamos a poder encontrar una solución para la gente que tiene barro en el invierno, que tiene polvo en el verano, que todas estas comunas, digamos, ¿cierto?, en fin. Y nosotros, claro, que podemos hacer una solución. Involucremos al municipio, involucremos, ¿no es cierto?, al privado, en este caso nosotros, y involucremos a la gente. Entonces fuimos a la gente a decirle, nosotros podemos decirle cómo la autoridad comunal puede aportar con el cómo. Y ustedes, perdón, la autoridad comunal, ¿no es cierto?, el qué y ustedes el cómo. Y así se hizo esta mancomunión, ¿no es cierto?, en el cual se pavimentaron y naturalmente que la gente incluso, ¿no es cierto?, llegaba a dejar de pagar sus créditos hipotecarios para poder pagar, ¿no es cierto?, un metro de calle que le transformó la vida. Nunca más, digamos, ¿cierto?, Sí, tuvieron. conectividad, el aumento de valor de todo, ¿verdad? Y eso, digamos, ¿cierto?, ha Seguridad, seguido creciendo. Hoy día, digamos, ¿cierto?, se trabaja en todo Chile, digamos, ¿cierto?, en los diferentes municipios, intendencias, ¿no es cierto?, ¿para qué? Precisamente, digamos, ¿cierto?, para darle una mejor calidad de vida a la gente. Y esas fueron iniciativas que surgieron de nuestra empresa. Y como esa, digamos, ¿cierto?, podría contar muchas otras anécdotas, digamos, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que lo importante es que la motivación, que era, digamos, ¿cierto?, el centro de nuestro quehacer, fue siempre no necesariamente, digamos, ¿cierto?, el tema de la rentabilidad, que es el que moviliza, se supone que debería movilizar, digamos, ¿cierto?, a todo el empresariado, sino que el hecho, ¿no es cierto?, de tener claro que lo que nosotros hacemos lo hacemos bien, pero no en el Bien, entendido, ¿no es bien, cierto?, estrictamente privado. bien. En este libro yo hago triza a la empresa extractiva, destructora que se ha liquidado el planeta, pero de muchos ejemplos, incluso de amigos empresarios de distintas partes, incluso amigos chilenos, gente que realmente independiente genera valor de lo público, genera innovación, se la juega por el país, incluso yo lo apoyaría con todo, si fuera, es una concepción de empresa realmente una maravilla. Hablemos del mal. ¿Qué pasa con esta empresa francesa, que se mete en distintas partes, ¿verdad? Seguramente va mirando pequeñas empresas o en África o aquí o en Sudamérica, hace como un juego de asociarse. Hay una forma como de meterse en el mercado, destruir, literalmente comerse al otro. O sea, ¿qué pasa con ese modelo que finalmente llega como a la destrucción de Asfalto Chile, destrucción de este pasado histórico? La gente pierde su trabajo, todo este trabajo que es de la cuarta región, de lo participativo, se va a la mierda completamente, y simplemente por la irrupción total de un voraz que quiere comerse el sistema. Háblame de eso, para que quede registrado en este programa. A lo mejor tu caso no es solamente el tuyo.
lo más probable que tu caso sea un caso entre más en Chile o de Argentina, de otros pequeños empresarios que son comidos por estas empresas como la francesa. Bueno, esto realmente obedece a una política, yo creo que no necesariamente, digamos, ¿cierto? Obedece a una acción que se pueda particularizar, se deba particularizar, ¿no es cierto?, en lo que esta empresa francesa hizo. Yo creo que es probablemente, ¿no es cierto?, el modelo que obedece, si tú quieres, ¿no es cierto?, en su fundamento a la globalización, al sistema global. Todos entendemos, probablemente, ¿no es cierto?, desde mi perspectiva de lo menos, que el sistema que rige el mundo hoy día, digamos, ¿cierto?, el sistema liberal, neoliberal o como sea que se quiera decir, está claro de esto que necesariamente su contribución marginal, ¿no es cierto?, es decreciente en todo su quehacer. De manera, ¿no es cierto?, de que uno podría decir si ya existe, digamos, ¿cierto?, esa tendencia, ¿no es cierto?, el día cuando eso se termina. Pero en la subsistencia, estos grandes conglomerados, ¿no es cierto?, necesitan generar, digamos, ¿cierto?, nuevas apuestas, nuevas propuestas, digamos, ¿cierto?, nuevos mercados, agregar nuevos volúmenes, ¿no es cierto?, a su acción. Y básicamente, sobre todo, ¿no es cierto?, por ejemplo, países como Europa y otros también asiáticos, ¿no es cierto?, donde el costo de financiamiento es prácticamente cero, lo que hacen ellos es aprovechar esa magnífica potencialidad que tienen, ¿no es cierto?, y eligen una por una, ¿no es cierto?, a las empresas que van de una u otra manera, ¿no es cierto?, a permitirle en el futuro a generar, digamos, ¿cierto?, una Es oferta. una lógica de operación. Claro. Es una lógica de concepto implacable que está absolutamente inserta, como te digo, en una ideología, ¿no? Porque el mundo podría dividirse, ¿no es cierto?, entre el mundo que está globalizado y aquí el resto, ¿no es cierto?, que obviamente, ¿no es cierto?, es la expresión menor del concepto del empresario, ¿ah? Porque las otras, digamos, ¿cierto?, ya pasan a ser fundamentalmente mecanismos financieros, ¿ah? Que son los Sí, que sí. dominan, digamos, ¿cierto?, las diferentes. De manera, ¿no es cierto?, yo creo, como te digo, que esto, digamos, ¿cierto?, no obedece necesariamente a que haya una empresa como esta que yo mencionaba, ¿no es cierto?, que hizo. No, esto también está presente en el mercado del litio, esto también está presente en el mercado del cobre, esto también está presente, ¿no es cierto?, en todas aquellas actividades, ¿no es cierto?, que efectivamente pueden tener una representación más allá, ¿no es cierto?, de lo que es el estricto mercado local, donde tú prácticamente no le haces daño a nadie. Vamos terminando, pero es interesante. ¿Qué le va a pasar a Eugenio Correa, a Asfalto Chile, a Chile sin Asfalto Chile? ¿Qué le pasa a un país cuando se pierde una empresa que generó todo este trabajo humanamente, con cuántos 300 trabajadores, o sea, 300 familias, con todo ese capital histórico, público, yo diría, ¿ya? Ese valor de lo público? ¿Qué le pasa cuando se acaba eso? Hay una reflexión todavía pendiente, ¿no es cierto? Pero yo ya empiezo a ver, por ejemplo, gente nuestra que lamentablemente, digamos, ya no está trabajando con nosotros, que están naturalmente trabajando en otros lados, ¿no es cierto? Y que empiezan a echar de menos, ¿ah? Que efectivamente aquí, digamos, había una cultura y que no necesariamente está reproducida, digamos, ¿cierto? Y yo creo que ahí, ¿no es cierto?, hay agentes de cambio Mm. que necesariamente, ¿no es cierto?, en el mediano plazo, ¿no es cierto?, van a tener que tener, digamos, algún tipo de visibilidad. Por otro lado, nosotros también hemos hecho nuestra propia reflexión y naturalmente, digamos, ¿cierto?, que en una iniciativa o una propuesta, digamos, ¿cierto?, sea esta u otra, a futuro, ¿no es cierto?, tenemos que aprovechar, ¿no es cierto?, todo ese aprendizaje. Lo más importante, creo yo, digamos, ¿cierto?, es que estamos absolutamente tranquilos, digamos, ¿cierto?, en el sentido de que nuestra motivación siempre fue la que desde su inicio, ¿no es cierto?, quisimos tener. Estamos como familia, digamos, ¿cierto?, en ese sentido reconfortados, que ni nuestros trabajadores ni nuestros acreedores van a quedar, digamos, ¿cierto?, o sea, a todo el mundo, ¿no es cierto?, se le ha pagado, ¿no es cierto?, sus acreencias y en ese sentido vamos a salir, digamos, ¿cierto?, con probablemente, ¿no es cierto?, un ánimo reforzado en términos, ¿no es cierto?, de volver a tener una propuesta que agregue valor no solamente en lo privado. Hay mucho Eugenio Correa para adelante, ¿no? Y Bueno, más, yo creo, digamos, de que sí, efectivamente, ¿no es cierto?, el empresariado ama
un poco más, digamos, ¿cierto? Este rol más estético que le llamo yo, ¿no es Sí, cierto? sí, fundamental. Es muy probable, ¿no es cierto?, que podamos tener una reflexión más a fondo y respecto de, ¿no es cierto?, del quehacer empresarial. Ojalá, digamos, ¿cierto?, surja esa parte, Ética y porque, estética son fundamentales actualmente en toda la actividad humana. sobre todo porque eh, en una sociedad como la nuestra, y no es exclusivo de nuestra sociedad, cuando la institucionalidad, ¿no es cierto?, sufre en sus fundamentos y la desconfianza crece, y naturalmente digamos, dentro de estos, digamos, el empresariado queda muy, muy mal parado. Si efectivamente no hay un cambio, la verdad, digamos, es que la aceptación por parte, digamos, de la comunidad del quehacer empresarial y de la validación, ¿no es cierto?, de las instituciones y naturalmente la democracia queda en crisis. Y eso es extraordinariamente peligroso, y la verdad es que yo creo que a nivel del mundo empresarial es indispensable generar una propuesta de valor, pero en un concepto distinto. Muchas gracias por venir al programa. Usted tan valiente y transparente como siempre. Se juega la democracia en un mal manejo empresarial, ni más ni menos. Muy Tal bonita cual. su sentencia. Tal cual. Y bueno, y continuamos y los felicito y sigan viendo los programas. Tienen nuevos invitados. Muchas gracias a todos. Estamos en conversaciones con nosotros. Un abrazo.